Cantamos tu redención, tu fuego en el corazón, tu fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. Tu fuego en el corazón, tu fuego en el corazón. Somos libres y una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Tuya es la gloria, Señor. Vivimos para ti, la pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Somos libres, Señor, somos libres en ti, Padre. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos, nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres y una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Una vez más, hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Padre nuestro que en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, tu voluntad también
Muy bien, pues vamos a seguir adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Toma un momento tu lugar. Vamos a levantar hoy nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a ver un versículo en el libro de Lucas, Lucas capítulo 11, versículo 42. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Amén. Tú y yo somos bendecidos para bendecir. Dice Lucas 11, versículo 42, mas hay de ustedes, fariseos, que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto les era necesario hacer sin dejar aquello.
Voy a volver a leer el versículo. Mas hay de ustedes fariseos que diezman la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto les era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús está hablando con los fariseos y está hablando acerca de los diezmos. Está hablando de cómo los fariseos, dice, diezmaban la menta, la ruda, la hortaliza, pero pasaban por alto dos cosas importantes: la justicia y el amor de Dios. ¿Sabes? Cuando nos está hablando acerca de la justicia y del amor, se está refiriendo a los motivos correctos para diezmar y ofrendar. Di conmigo, motivos correctos. Dios quiere que podamos tener la motivación correcta cuando diezmamos y cuando ofrendamos. Ahorita que alabamos y adoramos a Dios, ¿verdad? Lo estamos haciendo por quién es Él, por lo que Él ha hecho por nosotros, por el precio que ha pagado por nuestras vidas. Esa es la motivación por la que tú y yo le cantamos, le adoramos, le decimos que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es glorioso, ¿verdad? Cuando tú y yo, ¿verdad?, ofrendamos o diezmamos, lo que hacemos realmente es agradecerle a Él, es tener la motivación correcta para hacerlo. Nos dice, es la justicia y es el amor. Si tú y yo le damos algo a Dios, debemos de hacerlo con la motivación correcta. Es porque lo amo. Es porque Él me ama a mí y es porque yo lo amo a Él. Necesitamos ser cuidadosos en cuanto a la motivación de por qué hacemos las cosas. Quizás a veces como enseñamos o compartimos, a veces podemos llegar a pensar que estamos diezmando y ofrendando, ¿verdad? Para que se pueda pagar la renta, para que se pueda pagar la luz. Y muchas veces pensamos que esa es la motivación por la cual tú y yo hacemos las cosas. Pero en realidad la motivación de diezmar y ofrendar es porque le amamos. Es porque tenemos la justicia de Dios en nuestra vida. Es porque Él nos ha dado el regalo de la justicia. Por eso es que nosotros diezmamos y ofrendamos. Jesús, hablando en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, les habla a los fariseos y les dicen: diezman la menta, el eneldo, la ruda, la hortaliza. Pasan la motivación correcta y les dice: esto les era necesario hacer. Es necesario que cuando tú y yo diezmemos y ofrendemos, tengamos los motivos correctos. Pero después hay una coma, después de esto, que dice: esto les será necesario hacer. Y la coma dice: sin dejar de hacer aquello. Si tú has aprendido a ser fiel con Dios en tus ofrendas y tus diezmos y no tenías la motivación correcta, lo importante es que ahora tú y yo lo podamos seguir haciendo, pero con la motivación correcta. Si probablemente tú no habías sido fiel o no lo habías estado haciendo, ¿verdad?, como lo hemos estado viendo, no hay nada que tú y yo podamos hacer para agradar a Dios. Él ha pagado el precio para que tú y yo podamos disfrutar de su gracia y de su justicia. Pero si lo hacemos ahora porque lo amamos a Él, porque le reconocemos a Él, ¿verdad? Porque Él nos ama a nosotros. El amor depende no de que nosotros hayamos amado a Dios. El amor depende de que Dios nos amó a nosotros. Así es que di conmigo: soy bendecido para bendecir. En el nombre de Jesús. Así es que bueno, prepara tu ofrenda, prepara tu diezmo y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos estas ofrendas
y estos diezmos delante de ti, en el nombre de Jesús, bendito Señor. Hoy oramos, bendito Padre, porque esa motivación, bendito Padre, sea la motivación correcta. Que si damos para ti, que si damos para tu obra, que si damos, Señor, para tu gloria, bendito Señor, sea porque tú nos amaste, Señor, y porque nosotros te amamos a ti, Señor. Sea por la justicia que Cristo nos ha regalado, bendito Padre. Sabemos que no podemos hacer nada, Señor, con nuestros propios esfuerzos para agradarte, bendito Padre. Pero sabemos también que tú nos has bendecido para ser de bendición, Padre. Así es que hoy ponemos estas ofrendas, estos diezmos delante de ti, Señor, y declaramos que lo que traemos a ti, Señor, está siendo de bendición, Señor, para tu obra, bendito Padre. Pero como dice tu palabra, también tú los recibes, Jesús, en el cielo. Tú recibes esa ofrenda como un olor grato, agradable delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes pasar a ofrendar. Buena tarde a todos sean bienvenidos, tanto los que estamos aquí presencialmente como los que están en línea, los que se están conectando y están escuchando la palabra de Dios. Sean bienvenidos, es un gusto poder compartir la palabra de Dios, es un gusto poder saber que Cristo está obrando en cada uno de nosotros. Y bueno, comenzamos a hablar acerca de la gracia. Comenzamos con este tema que estaremos viendo por un buen tiempo. Creo que definitivamente en el corazón de Dios hay que tú y yo podamos vivir, recibir y disfrutar de su gracia. Podamos disfrutar de su amor, de su poder. Y comenzamos hablando algo importante, y es que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios tiene planes para su iglesia. Dios tiene planes para este tiempo, para el futuro. Él tiene planes. La palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, Dios ha preparado cosas para nosotros. Creo que si algo podemos decir que nos enseña este tiempo que hemos vivido, esta pandemia, es que muchas cosas que probablemente tú y yo teníamos planeadas, ¿verdad?, no fueron de la forma que esperábamos, y es porque Dios tiene planes, es porque Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros, aún para la situación que se está viviendo, aún para las circunstancias que se viven, hay planes. El Señor Jesús mismo comenzó hablando acerca de los últimos tiempos y mostrando las cosas que habían de venir. Entonces nos damos cuenta que muchas cosas están dentro de un plan, están dentro de algo que iba a suceder. Así es que, bueno, tú y yo necesitamos estar seguros que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene un futuro, Dios tiene una esperanza. Estuve la semana anterior en el estudio que vimos acerca de que Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola, estar siempre por encima y no estar por debajo. Él nos ha llamado a estar por encima. Pero me puse a leer el libro de Deuteronomio, y si tú ves del versículo 1 al versículo 14, es muy interesante todo el panorama que Dios le muestra al pueblo de Israel acerca de la tierra prometida, acerca de cómo las bendiciones de Dios estarían sobre ellos y les alcanzarían. Es uno de los capítulos más impresionantes. Esta parte se llama, cuando tú ves ahí en Deuteronomio, se llama bendiciones en la obediencia o a la obediencia. Entonces hablaba de que serías bendito en la ciudad, bendito en el campo, benditas serían tus crías, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Dice que tus enemigos vendrían contra ti con un camino, pero dice que por 7 caminos saldrían huyendo. Y bueno, es un panorama impresionante el que Dios le muestra al pueblo de Israel de lo que Él tenía preparado en esa tierra de promesa. Y bueno,
algo que he estado meditando es que tú y yo estamos dentro de un nuevo pacto de gracia, en donde Dios nos habla que bajo el nuevo pacto hay mejores promesas. Bajo el nuevo pacto hay bendiciones que Dios ha preparado para este tiempo, y definitivamente creo que Dios quiere que podamos tener un panorama. Dios quiere que podamos tener una idea de lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a ser un éxito, Dios nos ha llamado a ser bendecidos, Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a tener prosperidad, a tener sanidad, a tener libertad. Dios nos ha llamado a muchas cosas y Él quiere que tú y yo podamos darnos cuenta. ¿Para qué? Para que empecemos a disfrutarlo, para que empecemos a edificarlo. Pero definitivamente, si algo tú y yo necesitamos ver, si algo tú y yo necesitamos entender, es que esas bendiciones en el Antiguo Testamento estaban bajo el pacto de la ley. Así es que en ese tiempo se decía que si tú eras obediente, entonces recibías las bendiciones de Dios. Si tú obedecías los 10 mandamientos, entonces ibas a ser una persona bendecida. Pero ¿qué crees? Pero si no los obedecías, entonces todos los demás capítulos de Deuteronomio 28 son capítulos de maldición de no obedecer. Entonces se vivía bajo una maldición impresionante. Pero sabes una cosa, cuando inicia un nuevo pacto, es importante que tú y yo podamos ver que hay un momento donde se separa el antiguo pacto del nuevo pacto, y es el momento en donde Jesús declara con su boca, estando en la cruz del Calvario, Él declara: consumado es. Fue consumada la obra a través de la cual tú y yo recibimos las bendiciones de Dios por su gracia. Di conmigo, por su gracia. Por su gracia tú y yo recibimos ahora las bendiciones de Dios. Ahora las promesas en Cristo son en Él sí y en Él amén. Así es que tú y yo recibimos de Dios por su gracia. Vimos la semana anterior que dice que recibamos la abundancia de la gracia y el don de la justicia, o el regalo de la justicia. Dios quiere que podamos disfrutar de estos dos regalos. Dios quiere que podamos disfrutar de la obra terminada de Cristo, y que esa obra terminada nos lleve a adorarlo a Él. Que cuando nosotros adoramos a Dios, ¿verdad?, lo hagamos diciéndole: Señor, gracias por esa obra que tú terminaste en la cruz del Calvario, a través de la cual tú nos has dado vida, nos has dado gracia y nos has dado el regalo de tu justicia. Sabes, muchas veces estamos esperando que cuando adoramos a Dios podamos sentir su presencia tangiblemente, pero no siempre es así. Y de una vez quiero decirte que no te preocupes si no sientes la presencia de Dios tangiblemente. En este tiempo no es por eso por lo que vivimos. Hay momentos en donde Dios nos permite sentirlo tangiblemente, pero hay momentos donde no es necesario que eso suceda. Pero lo que sí te recomiendo es que cuando suceda eso, cuando Dios se manifieste de una manera tangible, ¿verdad?, levanta tus manos, adóralo, recibe de su amor, recibe de su gracia, recibe de esa sanidad, de esa restauración. Deja que su presencia te envuelva, te abrace y te bendiga. Deja que Él te llene, te lave, ¿verdad?, te renueve, te restaure. Él haga en tu vida esa obra poderosa. Él es hermoso, ¿verdad? Tenemos un Dios precioso, un Dios hermoso, alguien que debemos disfrutar y amar. Así es que es importante que aprendamos a separar el antiguo pacto del nuevo pacto. Es importante que aprendamos, ¿verdad?, a darnos cuenta que tú y yo estamos bajo un nuevo pacto que, como te decía, está puesto bajo mejores promesas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, cuando nosotros le cantamos a Dios, no es necesario pedirle a Dios que nos perdone. Cuando nosotros estamos alabando a Dios, ¿por qué? Porque Él ya nos ha perdonado, ¿verdad? Entonces, dentro de los cantos, uno de los cantos que ahorita estuvimos cantando dice: fuimos perdonados.
¿verdad? Somos libres, somos la generación que canta su gloria, somos la generación que canta su gracia. Tú y yo necesitamos saber que hemos sido perdonados. Es más, ¿por qué no levantas tu mano derecha y dile junto conmigo: Señor, yo he sido perdonado en la cruz del Calvario por lo que tú hiciste por mí, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Jesús. Tú y yo hemos sido perdonados y la sangre de Cristo nos ha limpiado de una vez y para siempre. La palabra nos enseña, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 10, versículos del 12 al 14. Hebreos capítulo 10, versículos del 12 al 14. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Voy a volver a leer estos versículos. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así es que tú y yo sabemos que la obra de Cristo fue terminada en la cruz del Calvario y fue ofrecido este sacrificio, dice este versículo, una vez y para siempre. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos sido perfeccionados de una vez y para siempre. Gloria a Dios. Y sabes, la palabra para siempre en el original, en el griego, en el hebreo y en cualquier idioma que tú y yo lo podamos investigar, significa para siempre. Amén. Fuimos perfeccionados para siempre. Fuimos tú y yo limpiados por la sangre preciosa de Cristo. No por la sangre de los toros y de los machos cabríos que no pueden quitar el pecado de las personas. Fuimos lavados con la sangre de Cristo. Hay muchos que aún, ¿verdad?, en la actualidad siguen creyendo que no han sido perfeccionados por la obra de Jesucristo. Entonces siguen dependiendo de sus propios esfuerzos para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para ellos. Siguen dependiendo de sus obras, ¿verdad?, para que puedan calificar para las bendiciones de Dios. ¿Cómo puedo estar totalmente seguro de que todos mis pecados ya han sido perdonados? Esa es una buena pregunta. ¿Estás de acuerdo? La Biblia dice que después de que Jesús ofreció su vida como un sacrificio, dice que Él se sentó. Di conmigo, Él se sentó. Es importante que tú y yo podamos ver en el antiguo pacto el trabajo que realizaban los sacerdotes. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 11 y versículo 12. Hebreos 10, 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces
los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, fíjate lo que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice, Él se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sabes? Jesús se sentó a la diestra de Dios, ¿para qué? Para demostrarnos que su obra ha sido terminada, que el perfeccionamiento fue terminado, que la obra fue consumada. Bajo el antiguo pacto podemos ver cómo nos enseña la palabra que los sacerdotes ministraban a Dios día tras día. Di conmigo, día tras día. Todos los días ministraban al Señor, todos los días. Estaba viendo que en el orden de los sacerdotes trabajaban por grupos, 8 días cada grupo de sacerdotes, y todos los días estaban ofreciendo sacrificios, todos los días estaban trabajando para sacrificar. Su obra no podía estar terminada. Eso era algo que se tenía que estar haciendo todo el tiempo. Di conmigo, todo el tiempo. Y estos sacrificios, la sangre de los toros, la sangre de los carneros, no podían ni pueden quitar los pecados. No sé si tú te has dado cuenta cuando lees en el Antiguo Testamento, aun cuando vemos algunos videos o algunas imágenes acerca del tabernáculo o del templo, nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que en donde estaban los sacerdotes había una mesa, estaba el pan, había diferentes lugares o cosas dentro del lugar santo, pero ¿sabes una cosa? No había una silla para que se sentara el sacerdote. El sacerdote no podía sentarse. ¿Por qué? Porque constantemente ellos tenían que seguir llevando a cabo sacrificios por todo el pueblo de Israel. Así es que por esta razón tú y yo no encontramos ninguna silla, encontramos una mesa, encontramos el altar del incienso, encontramos la menorá, ¿verdad? Diferentes cosas, pero no se sentaron. Sin embargo, nos damos cuenta que Jesús se sentó, di conmigo, se sentó para declarar que su obra había sido terminada. No solo Él se sentó a la diestra del Padre, sino, ¿sabes una cosa? Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Dile conmigo, levanta tu mano derecha y dile conmigo, yo estoy sentado a la diestra de Jesús. Amén. Amén, amén. Wow. ¿Cuánto les pone contento saber que estamos sentados a la diestra de Dios? Estamos sentados en los lugares celestiales. Fíjate lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, del versículo 4 al versículo 6. Ahora con los sistemas, ahora con la oportunidad de poderlos ver en pantalla, ya no tenemos que hacer tanto tiempo para esperar que los demás lo busquen, pero bueno, definitivamente todavía a veces nos detenemos un poco, pero bueno, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Voy a repetir esta parte. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo
Jesús. Podemos ver cómo la palabra nos habla de sentarse, podemos ver cómo la palabra nos habla de sillas en donde se podían sentar, y podemos decir, ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere, verdad? Cuando la Biblia nos habla de sentarnos, cuando la Biblia nos habla de sillas, dice que nos habla acerca de un cuadro de un creyente que descansa. Di conmigo, descansa de la obra terminada y completada por Jesús. Ya no está luchando, ya no está intentando en sus propios esfuerzos, en sus propias fuerzas agradar a Dios y hacerlo mejor por ser el obediente y por ser quien cumple los 10 mandamientos. No, ya es una persona que descansa, ¿verdad? Y dice, Jesús pagó el precio para que yo pueda recibir la bendición de Dios para mi vida. Jesús pagó para que yo pueda recibir la bendición de Dios para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para mis familiares, en mi trabajo, en mi negocio, en todo lo que yo hago. Jesús pagó un precio. Por eso nos habla de descansar. ¿Cuántos les gusta descansar? ¿Descansar en qué? Descansar en la obra terminada de Jesús. Jesús ya la terminó, por eso Él se sentó a la diestra de Dios y ahora nos dice, hijo, siéntate junto conmigo para que puedas disfrutar y recibir todo lo que yo he pagado con el precio de mi sangre. Así es que esto nos habla de dejar de depender de nuestros propios esfuerzos para ganar nuestras bendiciones y para poder calificar para ellas en nuestra vida. Tú y yo podemos sentarnos junto con Jesús a la diestra del Padre. Ahora hay algo importante que quiero que escuches. La palabra no está hablando ni de pereza, ni de flojera, ni de pasividad. La palabra no está hablando acerca de eso. Tú puedes leer la palabra, tú puedes leer libros, tú puedes hacer cursos, tú puedes trabajar, hacer las mejores, pero lo mejor, las cosas que tú haces. Tú puedes hacer muchas cosas, pero no poner tu confianza en las cosas que tú haces. No poner tu confianza en pensar que si haces bien las cosas, entonces Dios te va a bendecir. No podemos poner en eso nuestra confianza. Por ejemplo, si tú eres estudiante, la recomendación es, pues ponte a estudiar. Haz tu trabajo, haz tu tarea, haz todo lo que tú necesites hacer, pero sabes, hazlo para la gloria de Dios. No lo hagas con la intención de que Dios te vaya a bendecir, porque sabes, la buena noticia es que Dios ya te bendijo. Amén. Dios nos ha bendecido. Así es que la gracia de Dios no es para perezosos ni para personas improductivas. Por el contrario, vamos a darnos cuenta que la gracia de Dios nos hace trabajar más abundantemente que cuando estábamos bajo la ley. El apóstol Pablo, ¿verdad? Alguien que predicaba acerca de la gracia de Dios, nos enseña en la palabra en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, escucha bien, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Wow. No sé si tú te das cuenta, pero en el antiguo pacto era mediante los esfuerzos humanos.
en el nuevo pacto es la manera de Dios, es primero te bendice para que después puedas trabajar. Primero te da la capacidad para que tú puedas hacer las cosas. Y entonces puedes trabajar, ya no como antes, sino mucho más abundante de lo que lo hacías en otro momento, en otro tiempo. Así es que, en otras palabras, no trabajamos para ser bendecidos, sino más bien tenemos la capacidad de trabajar simplemente porque ya hemos sido bendecidos. Así es que no quiere decir que dejamos de trabajar, al contrario, lo que sucede es que primero recibimos y después entonces hacemos las cosas. Hay muchos que están viviendo en derrota, en fracaso. ¿Por qué? Porque están batallando para calificarse a sí mismos para las bendiciones de Dios. Piensan ellos que ellos no califican. De hecho, tú date cuenta, cuando el diablo quiere acusarte, ¿verdad? Te dice: ya leíste la Biblia, pero la leíste muy poquito. Ya oraste, pero si vieras cuánto ora el hermano Luis, no. Ya le ayudaste a la señora, pero bueno, si vieras cómo les ayudan otras personas. El diablo siempre te va a querer hacer que pienses que nunca es suficiente. Hay una unción que está descendiendo. La presencia de Dios está descendiendo. Porque la obra de Cristo fue más que suficiente para que tú y yo podamos tomar, recibir de Él la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, y a través de Él podamos tú y yo reinar en vida, podamos tú y yo estar por encima de las circunstancias, y no que las circunstancias estén por encima de nosotros. Fuimos llamados a ser cabeza, a estar por encima, a caminar por encima de las aguas, a caminar por encima de los problemas, a caminar por encima del pecado, a caminar encima de la acusación, de la condenación, del juicio. Tú y yo fuimos hechos, llamados para caminar por encima. Jesús se lo mostró a Pedro, mostró cómo Jesús caminaba por encima de la tormenta. Pedro se dio cuenta y dijo: yo quiero caminar por encima de la tormenta. Jesús le dijo: ven para acá. Y entonces Pedro empezó a caminar por encima de la tormenta. Tú y yo somos llamados a caminar por encima. Tú y yo somos llamados a disfrutar de bendiciones, de su gracia, de su poder, de su sanidad, de los milagros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo no sé si lo habías entendido de esta forma, pero el milagro más grande de tu vida y de mi vida es que fuimos perdonados y nos fue entregada la vida eterna. Es el mejor regalo y el máximo milagro que tú y yo hemos recibido. Lo he estado compartiendo. Yo le decía a mi esposa: el día que tú mueras te vas a ir al cielo. Y ella me dijo: claro que sí. Digo: ¿y cómo estás tan segura? Y le digo: sabes, yo no solo estoy tan seguro de que voy a ir al cielo, sino que yo ya me vi llegando al cielo. Yo ya me vi que cuando llegue ahí se van a abrir los libros y van a preguntar: ¿cómo te llamas? Carlos Azael. Van a abrir los libros y van a encontrar mi nombre. Yo ya me vi. Es el milagro más grande que tú y yo hemos recibido, la vida eterna. El regalo de una vida completa, en donde ya no hay muerte, sino hay una vida eterna con Cristo.
Hemos recibido ese milagro. Ahora, si has recibido ese milagro, que es el más grande, ¿cuánto crees que a Dios le pueda costar darte el milagro de tu prosperidad? Darte el milagro de tu sanidad. Darte el milagro de la restauración de tu matrimonio, de tu vida, de tu corazón, de tus hijos. Si Jesús pagó el precio por tu vida y por mi vida, ¿cómo crees que no pueda darnos junto con eso todas las cosas? Hoy es un día especial, este es un tiempo especial donde Dios quiere que tú y yo podamos levantar nuestras manos y le podamos adorar en cualquier lugar. No necesitamos a fuerzas estar, ¿verdad?, donde están los de la alabanza, el grupo, el equipo. No, en donde quiera que estemos, en tu casa, cualquier día de la semana, tú puedes levantar tus manos y decirle: Jesús, gracias por tu obra consumada en la cruz del Calvario. Gracias por el precio que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por los milagros poderosos, Señor, que tú tienes preparados para mí. Gracias, Jesús, por la vida de bendición que tienes para mis hijos, para mi familia. Tú puedes adorar a Jesús y darle la gloria y la honra por lo que Él ha preparado para tu vida, en el nombre de Jesús. Esa es la forma, ese es el Nuevo Testamento, ese es en la nueva forma, en el nuevo pacto, donde Dios nos entrega las victorias y las bendiciones, Nancy. Ahí es donde Dios te va a entregar la victoria y tu bendición. Ahí es donde Dios nos va a entregar lo que tú y yo tanto anhelamos y tanto necesitamos. Wow. Ponte de pie, adora al Señor. Le voy a pedir a mi esposa que me acompañe para que entonemos ese canto de Padre Nuestro y le entreguemos a Él todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, porque Él es digno. Puede ser que hoy tu corazón esté triste, esté contristado, esté afligido, pero sabes una cosa, la palabra tiene poder. La palabra tiene poder para sobreedificarnos, para levantarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Ese avivamiento, Padre, desatamos, Señor, ese poder, Padre, desatamos esos milagros, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos, Señor, vidas siendo cambiadas, vidas siendo transformadas radicalmente por el poder de tu palabra, por el poder de tu presencia, por el poder de tu Espíritu. Vidas siendo cambiadas, Dios, en el nombre de Jesús. Amado Dios, lo que era imposible para el hombre es posible para ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amado Padre, tu gloria, tu presencia, tu poder, Señor, visitando a cada familia, visitando a cada hijo, visitando a cada hija, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy declaramos que esta iglesia es edificada y es construida, Señor, sobre la roca espiritual. Amado Padre, que más que una roca, Señor, es un lugar donde somos abrazados, Padre. Es un lugar donde somos bendecidos. Es un lugar, bendito Padre, donde somos puestos, Señor, bajo tu poder, amado Padre, bajo tu cariño, bajo tus caricias, bajo tu bendición edificamos, bajo la revelación de Cristo. Oh, gracias, Padre, bajo su obra terminada en la cruz del Calvario. Te amamos, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
Qué padre que te conectaste y hayas pasado este tiempo con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y toda tu familia. No olvides seguirnos en todas las redes, envíanos un mensaje, queremos conocerte y comparte con todos tus amigos este video. Nos vemos el próximo domingo.